¿Dónde está el secreto? Es el título de esta capacitación, charla, reunión, en la cual, tuve que generar una temática distinta a la que tenía planificada para hoy, la que tenía programada, porque la vida justamente, si no estaban todavía enterados, es absolutamente caótica y dinámica. Estamos inmersos en el medio de un universo que se expande constantemente, que no sabemos ahora si es que se expande o no, porque ya hay otra teoría al respecto, que tiene cientos de miles de billones de galaxias, y todo lo que puede pasar realmente es completamente imprevisible. Por lo tanto, estamos sujetos nosotros a esas mismas leyes. Y se me ocurrió compartir con ustedes una temática que surgió en un momento muy especial de mi vida, pero antes les voy a leer, como de costumbre, el disclaimer de mi presentación. La siguiente capacitación está destinada a cualquier persona, incluso no asociados a Grupo GD, que deseen obtener acceso a información recopilada a lo largo de mi vida personal y profesional. Hoy pueden participar tanto los patagónicos, los Kunta Kinte y las Shakiras amazónicas del Network Marketing. Son todos bienvenidos a este breve y humilde viaje que buscará acercar algunos conceptos relacionados con el manejo de la economía a través de la historia, el manejo de las decisiones y cómo pueden impactar en nuestra actualidad. Muy bien. Fuera ya de broma, para relajarlos un poco y que se rían en el inicio, les decía que son todos bienvenidos porque es un momento en el cual tenemos que estar unidos. Hay momentos en la vida que necesitan de la energía de todos juntos, y este es uno de ellos. Así que la temática que preparé surge en una clase. Yo estaba terminando un programa ejecutivo de desarrollo gerencial en el departamento de posgrados de la Facultad de Ciencias Económicas de Palermo, y un profesor me sorprendió al momento de, yo tenía que dar una ponencia sobre lo que estábamos hablando, que era economía, y me dice, explíqueme cómo funciona la economía como para que lo entienda tanto mi hija de 10 años o mi mamá de 85. Bueno, dije yo, con todo lo que había preparado, mirá con qué me sale este máster, está perfecto. Me pareció muy inteligente la propuesta, porque nosotros podemos tener mucha teoría en los conceptos, pero si no nos sabemos hacer entender por cualquiera, esa teoría realmente carece de fortaleza. Y por otra parte, esta temática se las traigo, como decía, para cualquier persona, porque pase lo que pase en esta vida con cada uno de nosotros, estamos inmersos en un mundo que se maneja a través de un sistema capitalista, y por lo tanto tenemos que entender cómo funciona mínimamente la economía y cómo funciona el manejo de la economía. Entonces, yo me acordé en ese momento de un mentor de Network Marketing, justamente, y dije, mire, para mí la economía funciona como un juego. ¿Y qué es lo que tiene un juego? Un juego tiene reglas, ¿verdad? ¿Sí? Si vos querés jugar a un partido al fútbol, tenés que saber que la pelota no la podés agarrar o sea, no podés, cuando están jugando a la pelota, frenarla con la mano, salvo que seas el arquero, sino está penalizado, que tenés que sacar los laterales así, etc. Cuando vas a jugar al truco, que el 7 de espada mata al 7 de basto, y así sucesivamente, porque si no, no podés jugar el juego. ¿Sí? Si vas a jugar al ajedrez, como mueven las piezas, las damas lo mismo. Entonces la economía también funciona como un juego en el cual, si nosotros desconocemos las reglas, vamos a quedar afuera de ese juego. O lo vamos a jugar desde un lugar desfavorable. Entonces, un juego que a mí me pareció ilustrativo para este caso ¿vieron esas personas que se suelen poner en los parques, en las plazas, en las calles, y que tienen tres vasitos con una bolita? ¿Sí? Y entre el público hay algún par de amigos de él
que están de acuerdo, ¿no? Entonces empiezan, ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Y empiezan a cambiar los vasos de lugar y nosotros tenemos que ir siguiendo dónde va la bolita. Bueno, vamos a poner un ejemplo con dinero aquí en Argentina. Entonces, 500 pesos, alguien que entre la bolita, 500 pesos, yo, dice uno de los amigos, ¿no? Pone los 500 pesos, póngalo ahí, señor, el de la bolita, pone los 500 pesos arriba. ¿Dónde está la bolita? Ahí. Muy bien, acertó. ¡Pum! Entonces vos decís, 500 pesos, así, ¿por dónde está la bolita? Otro más, ¿dónde está la bolita? 1000 pesos, 1000 pesos le juega, ¡pum! ¿Dónde está la bolita? Ahí. Efectivamente, ahí estaba la bolita. 1000 pesos. Entonces el que está en el público, desconociendo cuál es la trampa, dice, acá hay gente que está haciendo plata muy rápidamente, vamos a probar. Y se la juega, dice, 5000 pesos. Listo, ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Pongan los 5000, ponen los 5000, el otro 5000 arriba, ¿dónde está la bolita? Ahí. Y ahí no estaba la bolita. ¿Y por qué pasó eso? Porque perdió de vista en dónde estaba la bolita. ¿Sí? Entonces, estos timadores se llevan el dinero y siguen embromando a otras personas. ¿Qué pasa cuando uno pierde justamente la visión de dónde está la bolita? Justamente dejamos de entender cómo seguir jugando ese juego. Y el juego de la economía ha pasado a tener la ubicación de esa bolita en diferentes momentos. Por ejemplo, a lo largo del tiempo, por eso les conté de la economía, la primera era que podemos distinguir sería la agrícola, donde todos cultivan la tierra y demás, ¿no? Muy bien. Entonces, en la era agrícola, ¿la bolita dónde estaba? En el que tenía la tierra. Ahí estaba la bolita. ¿Qué información tenían que tener las personas? Que estaban en una era en donde quienes podían poseer tierra iban a manejar la riqueza del mundo. Los demás que eran esclavos, en el mejor de los casos algún colono, pero si no, los nobles manejaban la tierra y la riqueza de la humanidad. Incluso eran todos designados por los reyes que a través del mandato divino, se les llamaba incluso derecho divino, gobernaban y decían, bueno, si ahora hoy tienen que todos ponerse patas para arriba, todos patas para arriba porque el rey era enviado de Dios, ¿no? ¿Qué pasó? Llegó un momento que la agricultura empezó a sentir el avance de una nueva era. ¿Por qué? Porque había muchas personas que empezaron a generar artesanías y a ponerlas a la venta. Y hubo algunos que fueron inteligentes en ese momento y en vez de generar la artesanía, empezaron a intercambiarlas. Por ejemplo, una de esas familias fue en Italia los Medici, muy conocidos, como 4 papas, 2 reinas de Francia, varios nobles más, una familia muy poderosa de ese momento del renacentismo. Entonces, ¿qué hace Juan de Medici, el primero? Empieza a llevar lámparas de Venecia a Francia, a Inglaterra, empieza a intercambiarlas por alfombras, por perfumes, a hacer el trueque. Pero llega un momento donde empezó a quedarle una diferencia. Esa diferencia, para poder no ponerla en la unidad de medida lámpara o perfume, la monetizaron. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Entonces, le entraba más dinero del que él estaba ofreciendo. Con ese excedente a este muchacho se le ocurrió empezar a hacer préstamos de dinero, porque le sobraba mucho. Muy bien. Entonces, al empezar a prestar dinero, fue uno de los primeros creadores de la banca en Italia y se convirtió en una familia súper acaudalada, muy rica, que cuidaban sus intereses con ejércitos privados y empezaron a decirle a los reyes, Su Majestad, le vamos a hacer un préstamo, pero no tengo ahora en este momento, no se da problema, me lo devuelve, ponga de garantía su tierra y ya está. Entonces los reyes accedían, los nobles condes accedían, los príncipes accedían, tomaban el dinero, pasaban una gran vida, al momento de pagar no tenían un peso. ¿Qué sucedía? Los Medici se quedaban con la tierra. Muy bien, por eso muchas familias quedaron con su título nobiliario, pero sin ninguna riqueza, que se empezó a generar a través de la banca. ¿Y qué pasó entonces? Ya la bolita no estaba más en la tierra, estaba en quienes tenían el dinero. Y quienes tenían el dinero empezaron a crear, se dieron cuenta que en vez de fabricar artesanías en una casa, era mucho más efectivo armar un gran galpón, tomar un montón de personas que lo hagan en ese momento y crear incluso un sistema
para la producción en serie que llega con la creación de la máquina de vapor. Entonces, se crean las fábricas. Entonces, ¿cómo era ese sistema? Subsidiado a través del capitalismo. Se llamó la era industrial. La era industrial tienes a las industrias generando la riqueza y la bolita pasa a estar en quienes tenían el dinero. Ahí estaba la bolita, porque eran los dueños de los factores productivos o ponían a trabajar a personas para ellos. Entonces, ¿qué necesita la era? La era agrícola, ¿qué necesitaba? Esclavos. ¿Sí? Pero la era industrial a los esclavos no les servían. ¿Qué necesitan? Empleados. Entonces, en la era industrial empiezan a negociarse las condiciones para liberar a los esclavos y les decían, bueno, ustedes son libres, pueden irse donde quieran, acá tenían casa, comida y la ropa, de vez en cuando les pegábamos un poco, ¿sí? Pero al menos tenían donde vivir. En la era industrial dicen, ustedes ya son libres de irse donde quieran. Si les va, nosotros los tomamos para las fábricas y les empezaron a pagar mucho menos de los que necesitaban para vivir. Conocerán más o menos cómo viene pasando, ¿no? Todavía, con una diferencia, que allá la gente empezó a morirse de hambre, empezaron a quemar las fábricas, entonces se hace un acuerdo por el cual se crea el salario mínimo, y a partir de ahí la gente mínimamente gana para no morirse, digamos. Primera condición para los industriales. Y la segunda es que no les peguen a los esclavos. Por eso entonces los esclavos de la era industrial pasan a ser los empleados, que empiezan a tener un salario mínimo y al menos a no ser golpeados. Pero no se mueren de hambre, les alcanza para vivir, para llegar al trabajo, volver y vivir. Muy bien, pero ¿qué necesita también la era industrial? Empleados profesionales. Entonces crea un sistema educativo que está controlado todo a través del poder centralizado, que maneja los gobiernos, porque con las campañas políticas subsidiadas pone y saca presidentes, arma, subsidia las campañas de marketing para que convenzan a las personas de votarlos, y así después también el sistema educativo. ¿Y este sistema educativo qué crea? Empleados. ¿Sí? Entonces se crean del mismo formato que en las fábricas. Jardín de infantes. Entra el niño por acá, después de un determinado proceso de 4, 5 años, 3 años, sale por allá. Entra como sale del jardín primario, del jardín de infantes, a la primaria. Por una puerta, 5, 6, 7 años, proceso, sale por allá, ya está en condiciones de ser empleado. Ahí ya está. Pero puede optar por la educación secundaria, donde es optativa, o si no, si es obligatoria, lo tiene que hacer igual. Entonces entra en la secundaria por una puertita, pasa un proceso como en la fábrica y sale por la otra, convirtiendo ya en un empleado mucho más profesional que el de la primaria. Y si tiene la fortuna o la elección de querer seguir estudiando, si opta por entrar a la universidad o a un instituto terciario, lo que fuera, también lo mismo. Entra por una puertita, 5, 6 años, 7, 8, lo que le lleve, sale por la otra. Al cabo de un periodo, ya lo he explicado en otras capacitaciones, de entre 20 y 30 años, esa persona se convierte en un empleado profesional, ¿sí? Que es en lo que nos metimos quienes pasamos por todo ese proceso. Pero ¿qué sucede? Esa persona no está creada para, por ejemplo, en mi caso, que soy administrador de empresas. Fíjense qué locura, ¿no? Estudiar una carrera para administrar empresas sin tener una empresa significa que voy a administrar la empresa de otro. Por lo tanto, estoy conscientemente estudiando algo para ser un empleado y enriquecer a otro. Porque el empresario dice, yo no quiero crear universidades para crear empresarios, necesito empleados, el empresario soy yo. Entonces, los que somos inocentes a esa información, como no sabemos dónde está la bolita, vamos y consumimos toda esa información, gastamos toda esa energía y tiempo en enriquecer a otros. Pero no hay universidades de creadores de empresas, hay universidades de administradores de empresas. A veces cuando me dicen, ya estoy por ser colega tuyo. Ah, sí, ¿por qué? No, porque yo estoy estudiando administración de empresas. Digo, ay, mi amor, la que te espera. Y la era industrial, amigos, pasa la bolita a la era que estamos viviendo, que es la de la tecnología o de la información. Entonces, la bolita actualmente se encuentra ahí, en la tecnología y en la información. Algunos le llaman de una manera, otros le llaman de otra, o las unen, como acá. Pero la bolita dejó de estar en la fábrica. Ya no está más ahí. Ya no está en el dueño de los factores productivos. Porque vino una pandemia y muchísimas fábricas, muchísimas empresas tuvieron que aceptar la tecnología y la llegada de otros métodos más novedosos para comercializarse.
Entonces, ¿qué distingue a la era de la información? Por ejemplo, algunas de las cuestiones, la robótica, la inteligencia artificial, las impresiones 3D, la nanotecnología, todo chiquititito en microchips de silicio, la bioingeniería, se están creando muchísimas experiencias en bioingeniería, más de una desfavorable, la ingeniería genética, la conectividad total, lo que se le llama Internet para todos, que es lo que está formando Elon Musk con los satélites que andan por todo el espacio, para que estén todos, ya lo expliqué también en otra capacitación, todo interconectado. La tecnología financiera, ¿sí? La aplicación, por ejemplo, de Internet a los mercados de divisas, como puede ser Forex, o las bolsas de valores de los distintos mercados, y la posibilidad a través de brokers o de manera individual de acceder a poder hacer operaciones. Las criptomonedas, las finanzas descentralizadas, la creación de activos financieros y los ingresos residuales. Actualmente, cualquiera de todos estos puntos, que son algunos nada más, que yo les cito, si ustedes están desarrollando algún negocio que incluya alguno de ellos, están bien encaminados porque la bolita está en esta era. Y estos son componentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes tienen una empresa de robótica, probablemente tengan éxito, ¿sí? Porque está muy en auge la creación de inteligencia artificial para el manejo de producciones. Si ustedes están trabajando con arbitraje de criptomonedas o están generando criptomonedas o están ahorrando en criptomonedas, entonces están en un camino coherente con la era. Si están generando ingresos residuales, si están generando regalías, porque son autores, porque son creadores, porque son compositores, porque tienen una red de mercadeo, entonces probablemente estén en el camino correcto. Lo mismo que si tienen algún activo financiero generando ingresos en pasivo para ustedes. ¿Sí? Entonces ya los quiero introducir fuera de lo que tiene que ver el negocio en sí, con la era en la que estamos. Y si dentro del negocio en el que estamos comprende alguno de estos puntos, como les decía, vamos al menos bien encaminados para dónde va la bolita. Y el otro factor importante para poder acceder a no perder el rumbo de la bolita es la educación. La educación es fundamental, lo he reiterado en cada una de mis intervenciones. El problema es que hubo pocos tiempos en los que la educación fue coherente, porque lo que les expliqué recién es sistema educativo para colmo. Los profesores también son empleados. No son, a mí no me enseñó administración de empresas un empresario, me la enseñó un profesor que no tenía empresas. Entonces vos decís, ¿cómo te puede enseñar sobre la administración de una empresa alguien que no la tiene y que para colmo no tiene el éxito? ¿Sí? Entonces vos lo ves que va todo medio así, desarropado, así fue medio hippie, qué buena onda, pero estás duplicando lo que estás viendo. ¿Está? Ese es el problema de la educación tradicional, que es incoherente en algunos aspectos con quienes imparten esas clases. Hubo pocos momentos en la historia donde la educación fue coherente. Sintéticamente, uno fue el siglo de oro de Pericles, estudienlo, léanlo, es genial. Momento de la Grecia clásica, siglo V a.C., aparece Herodoto, que es el creador de la historia, empieza a escribir la historia de los griegos, pero no va a estudiar historia, él escribe la historia. Está haciendo historia, está en acción, está in situ. Aparecen Sócrates, Anaxágoras, Platón, y empieza Sócrates y todos estos genios a crear la filosofía que aún hoy perdura en nuestra actualidad, y Sócrates habla con los jóvenes en las plazas y les cuenta de cómo cree que es el universo, cómo cree que es la belleza, los pone en juego constantemente con la mayéutica, crea la mayéutica, que en griego vendría a ser como si fuera significa partera, matrona, ¿no? Que es quien ayuda a parir a los seres humanos. Esa es la mayéutica en Grecia. ¿Y él por qué a su método le llaman la mayéutica? Porque los obligaba a parir el conocimiento a través del diálogo. ¿Sí? Sócrates no escribió un libro. Ahí estaba Platón enloquecido, chiquito, en la plaza, escuchándolo, y se acordó después de todo esto de su maestro, y él fue quien en sus diálogos, los diálogos de Platón, escribe todas las recopilaciones que él recordaba de Sócrates con parte de su intervención, ¿no? Pero obliga este muchacho Sócrates a hacer que las personas
arranquen de adentro la incoherencia y lo pongan en función del conocimiento. Bueno, entonces ya tenemos a ellos que hacían filosofía, no estudiaron filosofía, ¿sí? Después abrieron academias, pero no estudiaban esa filosofía, la hacían in situ, algo que fue completamente loco, como la creación de la tragedia, en donde Sófocles, Eurípides, Esquilo, los grandes trágicos, escriben la tragedia, pero haciéndola. Ellos no van a la escuela de tragedia, armaban la tragedia griega, que fue una de las expresiones más típicas de la época helénica, y ahí estaban ellos haciendo tragedia. ¿Está? Entonces, ahí había coherencia, porque los mismos que hacían las cosas no las estaban enseñando. Los que estaban creando estaban enseñando eso. Y después se repite quizás algo parecido en el renacentismo, entre el principio del siglo XVI, entre el siglo XIV y XVI, en la Florencia renacentista, con la recreación de estas filosofías antiguas, y aparece en el arte Botticelli, Miguel Ángel, que no, junto a Tiziano, no van a estudiar a las escuelas de arte, van al taller de Verrocchio, en donde estaban ahí en ese taller todos los escultores, los pintores, todos ahí haciendo, entonces hacen el arte. Está tremendo. Newton, desde otro lugar del mundo, con la creación de la ley de la gravitación universal, que cambia completamente y se enfrenta, manteniendo esa coherencia de la que hablo, de la acción, a todo lo que se creía antes de cómo funcionaba el universo. Entonces, están desafiando estas personas a la escuela tradicional. ¿En dónde? En esos dos momentos. Luego la educación pasó a ser en serie, como las fábricas, como les contaba. Hay una gran incoherencia. No sé si conocen en pedagogía la historia del cazador de dragones, ese niño que estudia durante años cacería de dragones y estudia cacería de dragones 1, hábitat de los dragones, partes de la biología del dragón, y el maestro le enseña, y después de 5 años la familia va a cuando se recibe, se sacan fotos, y dice, no, pero voy a seguir, y hace una maestría en cacería de dragones, y entonces aprende cómo cazar dragones en el aire, dragones en el mar, dragones en la selva, y después de 3 años, ya 8, entonces dice, bueno, me voy a arrojar al mundo a cazar dragones. Y se va, y después de 10 años en el campo, vuelve desilusionado y le dice, maestro, hace 10 años que estoy en el campo, soy magíster en cacería de dragones, y no solo que no cacé ninguno, sino que no vi ningún dragón. Entonces el maestro le dice, no importa, no te desilusiones, ve de nuevo al campo, estate 5 años más, y se acerca y le dice al oído, y si no ves ningún dragón, hacé lo que hice yo, vení y enseñá la digna ocupación de cazar dragones. Entonces eso es lo que pasa muchas veces en la educación tradicional, que están enseñándose conceptos y contenidos que son incoherentes entre quién los dice y quién los recibe. Por eso se duplica muchas veces la pobreza y necesitamos tener una educación empresarial. ¿Para qué? Para poder empezar a formarnos de manera primero autodidacta, con el acceso a la literatura, videos, libros, audiolibros, etc. Es la formación en el liderazgo, porque si no es imposible que podamos llevar adelante una empresa exitosa, y la educación financiera para poder saber administrar nuestros ingresos. Por lo tanto, ¿dónde está el secreto? Por un lado, en la educación. Pilares fundamentales que se han repetido hasta el hartazgo aquí, personal, financiera y de liderazgo. En el juego de la economía, ahí está el secreto también, en ver cuáles son las reglas para saber a dónde está la bolita y a dónde se dirige el mundo. ¿Por qué? Porque podemos adelantarnos. Si vemos que el mundo se dirige a la era de la tecnología y de la información, y nosotros nos estamos yendo para la era industrial, estamos retrocediendo, no estamos adelantándonos. Entonces tenemos que pensar si estamos en la dirección correcta, hacia donde se dirige el mundo, o estamos yendo como va el salmón, en contra de la corriente. ¿Por qué no puede cambiar eso el salmón? ¿Por qué las abejas no pueden cambiar, levantarse, despertarse todos los días, ir a buscar el polen? Porque tienen algo que se llama programación biológica. ¿Está? Por más que vos a una abeja la encierres en una habitación y le quieras enseñar que en vez de buscar miel puede volar trayendo otras cosas, la abeja va a salir de la habitación después del tiempo que sea y va a ir a buscar el polen, va a ir a buscar la miel, porque está programada para eso. Lo mismo que las hormigas, lo mismo que los leones y lo mismo que todos los integrantes de la raza animal. Nosotros tenemos la posibilidad de poder elegir.
Entonces, eso nos diferencia de no tener una programación biológica. Y el otro ítem importante es tomar acción. ¿Hacia dónde se dirige el mundo? Bien, perfecto. Voy hacia allá y acciono. Pero te podés equivocar. Y sí, más vale que te podés equivocar. Pero te puede ir mal. Y sí, más vale que me puede ir mal. Pero mientras tanto, yo voy a tomar acción y vemos cómo se va desarrollando el mundo. Y vamos a enfrentarnos a montones de problemas, a montones de dificultades. Vamos a tener caídas, recaídas, levantadas y recontralevantadas, otra caída más y otra levantada más. Y vamos a tener, dentro de este caos que les empecé contando que es nuestra vida, situaciones completamente imprevistas y desfavorables para nosotros. Pero ¿cuál es la diferencia entre un líder y quien no lo es? Que un líder, amigos, ustedes que están acá, no lo traduce un pin nada más, un resultado, ¿sí? O un título. Un líder es quien en los problemas que enfrentamos en nuestra vida, que los vamos a tener siempre, hello, bienvenido, acá estamos, somos una vida que nos va a enfrentar problemas, nunca va a ser todo color de rosas. Un líder va en esas situaciones a demostrar su liderazgo. De acuerdo a con qué madera estés hecho en ese momento, de qué forma te hayas educado, como les conté, va a ser la manera en que te conduzcas. Entonces, en esos momentos es cuando aparece la real sangre del líder, pudiendo decirles a todos, estemos unidos, compartamos este momento, porque también va a pasar, porque todo va a pasar. Aunque estés triste o aunque estés alegre en algún momento, te va a pasar. Todo pasa y en esas circunstancias, cuando estuvimos todos alegres, ahí no había ningún problema, entonces no había ninguna necesidad de estar educados, de estar teniendo conocimientos, de saber para dónde iba la bolita. Ahora, cuando levantaron la tapa y la bolita no estaba, ahí es cuando tenemos que buscar el apoyo, la contención de la energía, de la multiplicación que hemos generado a lo largo de nuestra vida, de nuestros seres queridos, de nuestras familias y de nuestros asociados, si es que así los tenemos, en el negocio que estemos. Por lo tanto, amigos, para mí ahí es en donde está el secreto, en el camino de nuestra educación, de entender a dónde va la bolita y saber hacia dónde se dirige este mundo que está en constante movimiento. Por lo tanto, pilares de la educación, pilar de dignificar al ser humano. Estamos nosotros en un negocio en donde los seres humanos no se les pregunta ni de qué país son, ni de dónde vienen, ni cuál es su capacidad financiera, ni cuál es su tipo académico, sino que se dignifica al ser humano y por eso hoy es que necesitamos más que nunca estar todos juntos para dignificarnos entre todos. No perder de vista a dónde va nuestro mundo, porque si no, en la desesperación se pueden tomar decisiones apresuradas y poco favorables. Y si estamos en el camino que nos costó para subirnos hacia donde se dirige el mundo, no nos dejemos caer en la zona de confort nuevamente o en la comodidad por no poder salir adelante de algo que nos pone en juego toda nuestra templanza, toda nuestra capacidad y toda nuestra energía. No podemos dejar que nuestra energía vaya, como les conté en otras oportunidades, a la espiral emocional descendente. Sigamos en la espiral ascendente, aunque duela, aunque cueste y aunque sea difícil, porque para fáciles hay otras cosas. No es el mundo de los negocios, se los aviso. Hace muchos años, hace casi 2 décadas que me dedico a vivir en el mundo de los negocios y nunca fue fácil. Entonces, aprovechen en este momento también el aprendizaje, porque es de la madera que se van a forjar y el estómago que van a tener. ¿Vieron cuando yo les decía, para hacer estos negocios hay que tener estómago? Acá está, hay que tener estómago. Y es durísimo, pero la confianza y sobre todo la energía que nosotros mantengamos va a ser lo que nos va a poder mantener en la acción. Tomemos acción. Y no tomemos decisiones apresuradas, sino que sepamos seguir tratando de no perder de vista esa bolita para no perdernos en el rumbo que toma todos. De mi parte ha sido
una mañana hermosa, en donde las personas que están aquí, casi 400, siento esa necesidad de unión y de estar juntos. Por eso, como he cerrado todas y cada una de mis humildes capacitaciones, intervenciones, entrenamientos desde diferentes lugares, amigos, amigas, a todos, les dejo un gran abrazo. Ese abrazo, un gran, gran, gran abrazo que los abrace a todos. Muchísimas gracias y nos vemos próximamente.